Hoy vamos a analizar un caso de principios del siglo XX, así que relájate mientras nos dirigimos a Inglaterra. John Innes Nisbet nació en la ciudad de Newcastle, en Inglaterra, en 1864. Después de terminar sus estudios en 1882, se unió a la compañía minera Stobswood y le dieron el puesto de oficinista. Demostró ser confiable y capaz, ascendiendo constantemente en la empresa, y en 1892 se casó con una joven llamada Cicely Elizabeth. Al año siguiente nació su primera hija y en 1897 llegó una segunda hija. Al cambiar el siglo, la familia vivía en el 180 de Heaton Road, que estaba en Heaton, uno de los suburbios orientales en crecimiento de Newcastle. A lo largo de su carrera, John Nisbet se ganó una reputación de honestidad y diligencia, y para 1910 había pasado 28 años trabajando para la compañía minera Stobswood y había ascendido al puesto de cajero. Era un puesto que conllevaba una responsabilidad considerable. Cada 2 viernes, él iba a Newcastle para obtener el dinero de los salarios en el banco Lloyds, antes de llevar el efectivo en un tren desde la estación central de Newcastle para pagarles a los hombres empleados en la mina. La estación central de Newcastle fue diseñada por el renombrado arquitecto Juan Dobson y el ingeniero Roberto Stevenson como una sola estación para unir las diferentes líneas de ferrocarril que servían a la ciudad. Para 1910, la estación atendía a miles de pasajeros y servía como una puerta de entrada vital, tanto para el tráfico comercial como industrial. Hombres de negocios, viajeros comerciales, mineros y funcionarios de minas pasaban regularmente por sus andenes, mientras los trenes transportaban mercancías, correo y pasajeros a través de Northumberland y más allá. Para empresas como la compañía minera Stobswood, formaba un vínculo esencial en el traslado de los salarios de los mineros y otras transacciones comerciales en toda la región. El viernes 18 de mayo de 1910, John una vez más comenzó su viaje a Newcastle, donde retiró 370 libras y 9 chelines del banco Lloyds y colocó el dinero en una pequeña bolsa de cuero cerrada con llave. Después de esto, se dirigió a la estación central de Newcastle para tomar el tren de las 10:27 con destino a Alnmouth, con la intención de bajarse en la estación de Witherington. El día de pago siempre traía actividad extra a la estación. Otros cajeros de minas hacían viajes similares, llevando dinero para los mineros por todo Northumberland. Entre ellos estaban Percival Harding Hall y John William Spink, quienes trabajaban para la Netherton Coal Company. Mientras los pasajeros comenzaban a abordar el tren, el señor Hall vio al señor John Nisbet caminando por el andén con otro hombre. La pareja parecía estar buscando un compartimiento para fumadores cerca del frente del tren y el señor Hall escuchó al señor Nisbet decir: «Vamos a hacer de este un compartimiento para fumadores». Luego vio a los dos hombres entrar juntos al compartimiento. Poco después de la salida del tren, se detuvo en la estación de Heaton, donde era costumbre de la señora Nisbet encontrarse con su esposo cuando el tren pasaba. Ese día, ella estaba una vez más esperándolo en el andén. Sin embargo, para su sorpresa, lo encontró sentado cerca del frente del tren. Esto era bastante extraño, ya que normalmente él se sentaba en un compartimiento en la parte trasera o en el medio. Cuando lo vio, ella saludó con la mano y el señor Nisbet bajó la ventana y pudieron hablar brevemente entre ellos. La señora Nisbet le recordó a su esposo que no llegara tarde a casa esa noche porque su tía iba a venir de visita. Él se rió y la tranquilizó diciéndole que tenía la intención de regresar directamente a casa una vez que terminara su trabajo. Cuando el tren empezó a alejarse, la señora Nisbet alcanzó a ver de reojo al pasajero sentado frente a su esposo. El compartimiento estaba parcialmente en la sombra de un túnel, lo que dificultaba las observaciones, pero ella pudo ver que el hombre llevaba un abrigo claro con el cuello levantado. A las 11:06 el tren llegó a la estación de Stannington, donde el señor Hall y el señor Spink se bajaron. Caminaron por el andén y mientras lo hacían echaron un vistazo al compartimiento donde estaba sentado el señor Nisbet. Vieron que él estaba sentado de frente a la locomotora mientras hablaba con otro hombre que estaba sentado enfrente. El tren partió pronto y 6 minutos después llegó a Morpeth, donde un pasajero con un abrigo suelto bajó al andén y se acercó al revisor de boletos, llamado John Athey. El hombre explicó que su boleto solo era válido hasta Stannington, pero que se le había olvidado bajarse del tren. La conversación fue cordial y luego el hombre pagó la tarifa adicional y salió de la estación. Al mismo tiempo, un hombre llamado Juan Grant abordó el tren. No quería sentarse solo en un compartimiento, así que caminó por el andén para encontrar uno que tuviera otros pasajeros adentro. Mientras pasaba por un compartimiento donde Juan Nisbet había estado sentado, notó que estaba vacío. El tren continuó hacia el norte. Ningún pasajero bajó en Pegwood ni en Longhurst, y luego el tren llegó a Witherington, la estación donde el señor Nisbet se suponía que debía bajar y encontrarse con un representante de la compañía minera Stobswood. Sin embargo, el señor Nisbet no se bajó del tren.
El representante caminó por el andén y miró a través de las ventanas del vagón, pero no pudo ver al señor Nisbet. El tren luego salió de Witherington y continuó hacia Alnmouth. Este era su destino final y, una vez que todos los pasajeros habían desembarcado, un portero llamado Thomas Charlton notó un compartimiento aparentemente vacío con la ventana abierta. Se acercó para cerrarla, pero cuando abrió la puerta del vagón se topó con una de las escenas del crimen más impactantes de la Gran Bretaña eduardiana. Corrientes de sangre corrían por el suelo de los compartimientos y, forzado debajo de los asientos, yacía el cuerpo de un hombre. Junto a él había un casco de seguridad y un par de lentes rotos. El señor Charlton llamó de inmediato al guardia y al jefe de estación, quienes luego contactaron a la policía. Los oficiales de policía llegaron rápidamente y examinaron los compartimientos. Revisaron los sombreros, los cuales tenían una etiqueta en el interior con el nombre de Shad I. Nisbet y una dirección, 180 Heaton Road en Heaton. El vagón contenía pruebas inquietantes de una lucha violenta. Había huellas de dedos manchadas de sangre en el descansabrazos, que la policía supone fueron dejadas por alguien que usó el asiento como apoyo mientras arrastraba un cuerpo al suelo. La bolsa de cuero para salarios que el señor Nisbet llevaba consigo estaba desaparecida. Tras un examen minucioso de los compartimentos, el cuerpo fue trasladado a la morgue. Al día siguiente, el doctor Berman, el médico forense de la policía, realizó la autopsia. Descubrió que el señor Nisbet había recibido 5 disparos en la cabeza y dijo que, en su opinión, cualquiera de los disparos habría causado la muerte instantánea. Concluyó que el ataque probablemente se había completado en menos de 30 segundos. El crimen dejó atónita a la comunidad local. Un cajero de confianza había sido asesinado a bordo de un tren en movimiento y los salarios de cientos de mineros habían desaparecido. La compañía minera de Stobswood ofreció de inmediato una recompensa de 100 libras por información que llevara al arresto y condena del asesino. Los investigadores comenzaron a reconstruir los hechos de la mañana rastreando los movimientos de los pasajeros y empleados del ferrocarril. Recabaron declaraciones de personas que habían estado en la estación central de Newcastle y de quienes se habían subido o bajado del tren durante su trayecto. Se prestó especial atención a identificar al hombre que fue visto viajando con el señor Nisbet y a determinar exactamente dónde había subido o bajado del tren. A medida que se reunían y comparaban las declaraciones de los testigos, comenzó a surgir una imagen más clara del viaje. El señor Charles Raven, un viajante de comercio, informó a la policía que había visto al señor Nisbet caminando por la estación central de Newcastle, acompañado por otro hombre, poco antes de que el tren partiera. Un artista llamado William Heppel también se presentó y dijo que había reconocido al hombre que estaba con el señor Nisbet como John Alexander Dickman, alguien a quien el señor Heppel afirmó haber conocido durante muchos años. El lunes 21 de marzo de 1910, John Alexander Dickman fue arrestado y llevado a la comisaría de policía de Gosforth en Newcastle upon Tyne. Él admitió que había viajado en el mismo tren que John Nisbet, pero afirmó que estaba tan absorto leyendo el periódico que se le pasó su parada de tren y en su lugar se bajó en Morpeth, donde pagó la tarifa adicional y comenzó a caminar hacia las minas de carbón. Pero se sintió mal y descansó junto a un campo antes de abandonar el viaje. Dijo que después regresó a la estación y tomó el tren de las 1:40 de regreso a Newcastle. El señor Dickman sí reconoció conocer al señor Nisbet de vista y dijo que lo notó en la estación ese día, pero negó haber viajado con él o haber hablado con él. Sin embargo, la policía no quedó convencida y realizó una búsqueda exhaustiva en su casa. Retiraron una variedad de artículos para un examen más detallado, incluyendo cartas, registros financieros, guantes, varias prendas de ropa, así como los abrigos Burberry de color claro que el señor Dickman llevaba puestos cuando fue detenido. Se organizó una rueda de reconocimiento y el señor Hall y el señor Spink, quienes habían afirmado haber visto al acompañante del señor Nisbet durante el viaje, fueron invitados a observar la fila de sospechosos. El señor Spink no pudo hacer una identificación positiva, pero después de que el señor Hall examinó cuidadosamente a los hombres, señaló al señor Dickman y dijo: «Si alguno de estos es el hombre, es él». El señor Dickman fue acusado del asesinato del señor John Nisbet y fue llevado a comparecer ante los magistrados. Se habían reunido multitudes, esperando ver a los sospechosos en lo que los periódicos ahora llamaban el sensacional asesinato en el tren. Cuando comenzaron los procedimientos, el superintendente Weddell expuso las pruebas y solicitó prisión preventiva mientras continuaba la investigación. El señor Clark, quien representaba a la defensa, se opuso, argumentando que las pruebas presentadas eran insuficientes y que su cliente no debía ser detenido mientras la policía buscaba pruebas adicionales. Después de escuchar las pruebas, los magistrados se retiraron durante 9 minutos antes de conceder una prisión preventiva de 7 días. A medida que avanzaba la investigación, la policía se mostraba cada vez más confiada en el caso que estaban construyendo contra el señor Dickman.
Un mes después del asesinato, la bolsa de cuero desaparecida del señor Nisbet fue descubierta en el fondo del pozo de ventilación en Isabella Pits, una mina abandonada cerca de Stannington. El dinero había desaparecido, pero los investigadores creen que la ubicación vinculaba el desecho de la bolsa con una zona familiar para el señor Dickman. La prensa fue rápida en informar cualquier nueva pista en el caso y hubo mucha emoción cuando el juicio se programó para julio de 1910, siendo ya el crimen más comentado en Gran Bretaña. El juicio comenzó ante el juez Coleridge el 5 de julio y el señor Dickman se declaró no culpable. Había mucha atención pública en torno al caso, pero la fiscalía tenía sorprendentemente pocas pruebas directas que vincularan al señor Dickman con el asesinato. No hubo testigos que hubieran visto el asesinato y ni el arma homicida ni el dinero robado habían sido encontrados. Gran parte del caso dependía de una cadena de circunstancias y de las observaciones de los testigos antes y después del crimen. Había muchos testigos que podían testificar que habían visto al señor Dickman y al señor Nesbitt antes de que el tren partiera. Charles Raven repitió su relato de haber visto a la pareja caminando hacia la plataforma 5, y el señor Wilson Heppel, quien conocía al señor Dickman desde hacía más de 20 años, le dijo al tribunal que definitivamente era él el hombre que había visto con el señor Nisbet el 18 de marzo. El testimonio del señor Heppel era de particular importancia porque no estaba identificando a un desconocido. Había conocido al acusado personalmente durante muchos años. Insistió en que reconoció al señor Dickman de inmediato y que sin duda era el señor Dickman quien estaba con el señor Nisbet. Percival Hall, quien había identificado a John Dickman en la rueda de reconocimiento, le dijo al tribunal que él era el hombre sentado frente al señor Nisbet cuando los vio en los compartimentos del tren mientras caminaba por el andén en Stannington. El revisor de boletos, John Athey, también confirmó que el señor Dickman era un pasajero que se bajó del tren en Morpeth y que, antes de salir de la estación, pagó una tarifa adicional. El hecho de que varios testigos afirmaran haber visto al señor Dickman durante el viaje fortaleció considerablemente el caso de la fiscalía. Incluso la señora Nisbet, quien había visto a un hombre sentado frente a su esposo cuando lo vio brevemente mientras el tren se detenía en la estación de Heaton, ahora afirmaba que era el señor Dickman quien había compartido el compartimiento del tren el 18 de marzo. El doctor Robert A. Boland fue llamado a declarar sobre las manchas en ciertas prendas de ropa encontradas en la casa del acusado. Dijo que había examinado una parte del pulgar izquierdo de un guante de gamuza y el bolsillo izquierdo de un par de pantalones, y confirmó que había una mancha borrosa en el guante que era de un color rojo oscuro distintivo y que había pequeñas manchas de sangre dentro de los bolsillos. Dijo que aunque eran manchas de sangre, no podía afirmar si se trataba de sangre humana. Dijo que también examinó el abrigo Burberry que el señor Dickman llevaba puesto cuando fue arrestado y que había una gran mancha en la parte frontal izquierda. El doctor recalcó que el abrigo estaba desgastado porque había sido frotado y olía levemente a parafina. Mirando al juez, luego dijo que si hubiera habido sangre en los abrigos, habría sido posible lavarla con agua o parafina. El testimonio financiero formó una parte crucial de los argumentos de la fiscalía. Funcionarios bancarios describieron la deteriorada situación financiera del señor Dickman y las pruebas presentadas ante el tribunal pintaron un panorama de crecientes dificultades económicas. Con deudas en aumento y pertenencias que se empeñaban regularmente, los fiscales argumentaron que el señor Dickman tenía un motivo claro para buscar dinero por medios ilícitos. La fiscalía también presentó pruebas relacionadas con armas de fuego. Los oficiales de policía declararon que se habían extraído 4 balas del cuerpo y aunque parecía que habían sido disparadas por diferentes armas, creían que se había envuelto papel alrededor de las balas más pequeñas para que pudieran ser disparadas desde un solo revólver. Luego se presentó evidencia de que John Dickman había comprado un revólver meses antes del asesinato, aunque el arma nunca fue encontrada. La defensa solo tuvo un testigo, el acusado, John Dickman, una vez en el estrado de los testigos. Dijo que le habían pagado unas 500 libras como comisión por la venta de una mina cerca de Morpeth, y que también había recibido acciones bancarias como herencia, lo que sumaba otras 220 libras aproximadamente. Dijo que apostaba bastante y que por lo general tenía mucha suerte. Explicó sus conexiones comerciales con el señor Hogg, a quien dijo que fue a ver el día del asesinato. Admitió haber hablado con el fallecido en la estación central de Newcastle esa mañana, pero dijo que no lo volvió a ver después de salir de la zona de taquillas. Mirando al jurado, dijo que después de comprar sus boletos, caminó solo hacia el tren y subió a un vagón cerca de la parte trasera. Afirmó que el movimiento del tren al tomar la curva cerca de Morpeth le reveló por primera vez que ya había pasado la estación de Stannington. Cuando le preguntaron qué hizo después, dijo que se bajó del tren en Morpeth, pagó la tarifa adicional y comenzó a caminar hacia su destino, pero se sintió mal, así que descansó un rato antes de regresar a la estación para tomar el tren de las 1:40 a Newcastle.
Cuando le preguntaron sobre el revólver, dijo que efectivamente compró uno por correo, pero después de que llegó, lo devolvió a Glasgow. Agregó que en realidad nunca lo abrió. También dijo que las 17 libras que la policía encontró en su poder el día que fue arrestado eran parte de su reserva para apuestas. Cuando fue interrogado por el señor Tyndall Atkinson, el señor Dickman afirmó que todo lo que sabía sobre el hombre asesinado era que trabajaba en el Newcastle Quay. Él recalcó que no sabía que era un empleado o contador de una compañía minera. Sin embargo, admitió que, habiendo estado previamente relacionado con una mina local, sabía que se retiraba dinero del banco mediante cheque cada 2 semanas y que alguien llevaba el efectivo a la mina donde se pagaban los salarios. Cuando le preguntaron por qué había dicho que fue a ver al señor Hogg, pero el señor Hogg no sabía nada de la cita, dijo que todo lo que quería era hablar con el caballero y que sabía que definitivamente estaría ahí porque era día de pago. El señor Tyndale Atkinson le preguntó quién exactamente había estado viajando en el compartimiento del tren con él, y el señor Dickman respondió que había unas 5 o 6 personas en el mismo compartimiento, pero que no podía decir quiénes eran ni dónde se bajaron. El abogado de la fiscalía entonces recordó al tribunal que la defensa no había logrado encontrar ningún testigo que pudiera confirmar que habían viajado en el compartimiento con el señor Dickman el 18 de marzo. La fiscalía continuó con su contrainterrogatorio y le preguntó al señor Dickman sobre la sangre en los guantes. Dijo que no los había usado desde Navidad porque no le quedaban bien, y cuando le preguntaron sobre sus abrigos, dijo que la mancha era de aceite de bicicleta y que, si había sangre, sería de una de sus muchas hemorragias nasales. El juicio concluyó el 6 de julio. El señor Tyndale Atkinson se dirigió al jurado en nombre de la fiscalía y afirmó que gran parte del relato del señor Dickman carecía de confirmación independiente. Recordó al jurado que, aunque él afirmó que estaba en el tren para visitar una mina de carbón, su propósito para viajar ese día resultó difícil de verificar. Luego reiteró que todas las personas que el señor Dickman afirmó que iba a visitar ese día dijeron que no tenían una cita para verlo. El señor Tyndall Atkinson luego enfatizó que estas inconsistencias socavaban la credibilidad de su explicación. Después de esto, el abogado defensor, el señor Mitchell Michelinis, se dirigió al jurado. Instó a tener precaución antes de condenar a un hombre basándose en pruebas que eran completamente circunstanciales, y recordó a los miembros del jurado que nadie había presenciado el asesinato, que nunca se había recuperado el arma y que no se había encontrado nada del dinero robado en posesión del señor Dickman. La defensa argumentó que gran parte del caso de la fiscalía dependía de identificaciones inciertas, así como de suposiciones basadas en circunstancias en lugar de pruebas directas. El abogado sostuvo que su cliente había dado explicaciones para las pruebas presentadas en su contra e insistió en que la fiscalía no había logrado establecer la culpabilidad más allá de toda duda razonable. Por lo tanto, pidió al jurado que emitiera un veredicto de no culpable. Después de esto, el señor juez Coleridge dio su resumen y el jurado se retiró para deliberar el veredicto. Deliberaron durante 2 horas y media antes de regresar con un veredicto de culpable. Cuando se le preguntó si tenía algo que decir antes de que se dictara la sentencia, el señor Dickman declaró que era completamente inocente y que no tenía ninguna implicación en el crimen. El juez Coleridge entonces lo sentenció a muerte. La condena se volvió inmediatamente controvertida. Los partidarios argumentaron que el señor Dickman había sido condenado únicamente con pruebas circunstanciales, y los activistas organizaron peticiones y apelaron al Ministerio del Interior para pedir clemencia. A medida que se acercaba la fecha de la ejecución, el gobernador de la prisión de Newcastle recibió una carta en la que el autor se atribuía la responsabilidad del asesinato e insistía en que el señor Dickman era inocente. Esto causó mucha conmoción en la prensa y la confesión fue investigada, pero finalmente desestimada. Sin embargo, todavía había quienes estaban decididos a conseguir una suspensión de la ejecución y los periódicos publicaron artículos cuestionando los veredictos y pidiendo un examen más profundo de las pruebas. Se cuestionó la fiabilidad del señor Hall como testigo, ya que aunque había identificado al señor Dickman en una rueda de reconocimiento, hubo afirmaciones de que no se siguieron los procedimientos policiales adecuados. Se alegó que antes de que el señor Hall y el señor Spink fueran llamados a identificarlo, ya lo habían visto solo en otra habitación. Aunque el señor Hall no negó esto, insistió en que su conclusión se basaba en lo que había visto el día del asesinato. Sin embargo, los representantes legales del señor Dickman argumentaron que cualquier exposición previa a un sospechoso ponía en riesgo la integridad del proceso de identificación. El tema atrajo considerable atención porque la identificación del señor Dickman por parte del señor Hall había formado una parte importante del caso de la fiscalía, y la gente se preguntaba si tal evidencia habría sido tratada con la misma confianza si estas circunstancias se hubieran explorado completamente durante el juicio. El secretario del Interior era Winston Churchill, quien revisó el caso nuevamente y ordenó investigaciones adicionales.
Expresó dudas sobre algunos aspectos de las pruebas, particularmente sobre la identificación del hombre en los compartimentos del tren hecha por la señora Nesbit. Sin embargo, después de revisar el caso completo, concluyó que la condena era segura y la apelación fue rechazada. Cuando se le informó de la decisión, el señor Dickman supuestamente le dijo a su esposa que era la mayor injusticia jamás cometida. En la mañana del 10 de agosto de 1910, Juan Alejandro Dickman fue llevado de su celda en la prisión de Newcastle a la horca. Caminó hacia el cadalso y parecía estar muy tranquilo. Antes de ser ahorcado, una vez más declaró que era un hombre inocente. El juicio de John Dickman es uno del que todavía se habla hoy en día y mucha gente sigue debatiendo las pruebas. Algunos creen que el jurado llegó al veredicto correcto y la cadena de pruebas circunstanciales apuntaba abrumadoramente hacia él. Otros siguen sin estar convencidos, argumentando que nunca se recuperó el arma homicida y que el caso dependía demasiado de la identificación por parte de testigos. Lo que queda fuera de toda duda es el destino de John Innes Nisbet, un confiable cajero de la mina que salió de casa en su recorrido habitual para pagar salarios, pero nunca regresó. Su asesinato a bordo de un tren en movimiento transformó una mañana ordinaria de marzo en uno de los misterios más perdurables en la historia criminal británica. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como siempre, por favor dejen cualquier comentario o retroalimentación que tengan y espero verlos a todos de nuevo en el próximo Briefcase.